Hello, ¿qué tal? Hoy hablamos de Insidious. Y es que ante el inminente estreno de Insidious 5, esta semana pasada me he estado viendo la saga de nuevo y wow, o sea, madre mía, o sea, es que funciona tan bien todo. Vamos a hacer unas pinceladas sobre James Wan, su director, ya que me parece que es una persona que ha creado escuela, por lo menos en lo que llevamos de siglo, en lo que cine de terror mainstream se refiere, siempre imitado, pero nunca superado. James Wan empezó su carrera allá por 2003 con ese primer corto que inspiró para que al año siguiente se estrenase una de sus películas más importantes, que fue Saw. Pero en 2003, como os digo, llegó Saw 0.5, el corto donde sentó las bases para toda esta saga. Porque en ese corto, que os voy a dejar en la cajita de descripción donde verlo, que está aquí en YouTube directamente, pero así le dais y la veis directamente, ya tenemos muchas cosas importantes. De hecho, tenemos todo Saw, porque tenemos la máquina que te destroza la mandíbula, tenemos a Jigsaw, tenemos a Leigh Whannell y tenemos todo, o sea, está todo ahí. Y a partir de ahí, como os digo, nació esta tremenda factoría que es Saw. Porque sí que es verdad que a mi parecer, gustándome muchísimo toda la saga y disfrutándolas todas, las tres primeras serían la trilogía perfecta, un equilibrio genial entre thriller policíaco y ultraviolento. Sí que es verdad que a partir de la cuarta, James Wan se desbanca un poco, deja la dirección, lo deja a manos de otros directores y se convierte más en un exploit de lo que viene siendo la saga per se, donde al final las historias son cada vez más rocambolescas. Y aunque yo defiendo todas, la de Chris Rock no sabría decirte la última, la tendría que volver a ver, pero me decepcionó muchísimo. El resto, todas me parecen un buen plan si quiero ver casquería, pasármelo bien, películas disfrutonas y exploit todo el rato de a ver de qué manera podemos hacer que estas personas cancelen su suscripción a la vida. Pero sí que es verdad que las tres primeras me parecen más que interesantes. De hecho, la primera yo recuerdo verla y, bueno, levantarme y aplaudir de cuantísimo me gustó. Pero sí que es verdad que después de estas tres películas, James Wan ya había hecho una recaudación de dinero, ya había, pues, se había hecho un nombre dentro del cine de principios de siglo y puso sobre la mesa algo que le gusta mucho, el terror sobrenatural clásico. Y con eso llegó Dead Silence o El silencio desde el mal, una película que para mí es de mis favoritas suyas y creo que del tipo películas sobrenaturales es de mis favoritas. Aparte que aquí tenemos ecos de películas como por ejemplo Las tres caras del miedo, en especial La gota de agua. Y también tenemos un punto también tiene un punto que te puede recordar a una película que igual me voy a ir mucho de fecha, 1936, quizás Al morir la noche, os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción, es una película antológica y en ellas hay un segmento sobre un muñeco ventríloco. Y creo que aquí se ve mucho como James Wan lo que hace es utilizar estos tropos, este cine que ha visto y trasladar a los espectadores su amor por el cine clásico reinventado y utilizado para el cine actual. De hecho, en 2007 yo creo que no había ningún director ni ninguna directora que estuviese haciendo este tipo de películas de terror con tantos screamers y jump scares tan efectivos. Los jump scares los hemos visto durante toda la historia del cine de terror, o sea, esto es una realidad. Pero la manera de orquestarlos y de coreografiarlos por parte de James Wan siempre tienen un punto de calidad. Aunque sepas que te van a pegar el susto, te siguen funcionando. Yo estos días, como os digo, cuando he vuelto a ver las dos Insidious primeras, por ejemplo, me han seguido funcionando esos sustos que a priori ya conocía y que ya sabía. Y sí que es verdad que, por ejemplo, me pasa con The Conjuring, que es una película que he visto muchas más veces que Insidious, aunque sepa dónde están esos sustos, sigo asustando como la primera vez. También es verdad que yo soy una persona que disfruta muchísimo el cine de terror, disfruta muchísimo los sustos y si por desgracia te ha tocado estar a mi lado en alguna película de terror en el cine, verás que yo soy la persona que se asusta todo el rato pero que luego se ríe y lo disfruta. Esa soy yo. Y una cosa que tiene Dead Silence que me gusta mucho, que quizá es la que más representa para mi gusto el cine de James Wan,
es la manera de cerrar la película, que eso es algo que es su sello de identidad. No os voy a hacer spoiler, aunque es una película de 2007, pero quizá no la habéis visto. Buscadla, creo que estaba en Amazon Prime, si no me equivoco, bajo demanda, pero si vale 3 euros os vale la pena. Dead Silence tiene, como te digo, el sello de James Wan por todos lados. La parte de los screamers bien orquestados, la parte de toda la historia con un buen drama de fondo, porque sí que es verdad que las películas de James Wan sí se caracterizan sobre todo es por la parte dramática. Sí que estemos lejos de ese tipo de personajes, porque no tenemos una casa comprada en Iowa, ni somos la familia Lambert de Insidious, siempre va a ser muy juguetón con algún tipo de gancho para que entremos en esa dinámica y empaticemos con alguien. Entonces, claro, tenemos el drama, tenemos las partes de screamers y tenemos la forma de resolver, que es muy James Wan. Es que si no lo habéis visto, cuando veáis ese final, o sea, es que es muy fuerte. Aparte que yo tengo una teoría conspirativa, que os voy a poner aquí 2 fotos y ya luego me decís. Venga, chao, hasta. Entre Dead Silence y Saw 4, que como digo, ahí ya llegó a producción, estrenó Sentencia de Muerte, una película que está basada en una novela de Brian Garfield, que la verdad es que esta película yo la vi en su momento y no la he vuelto a ver, me encantaría revisitarla, me gustaría encontrarla en formato físico, a ver si la encuentro, porque no está en plataformas. Y recuerdo que era una película muy cruda, de venganza, no tenía concesiones, y la verdad es que me gustaría mucho revisitarla para ver cómo ha envejecido. Y aquí es donde llegamos. En 2010, a la par que llega una de mis favoritas de Saw 3D, me vais a decir en serio, y yo te digo, sí, me gusta muchísimo esa película. ¿Sabéis por qué me gusta tanto Saw 3D? Porque es la única Saw que ya fuera de, no me quiero plantear cómo prepara todo Jigsaw, ¿vale? Pero me gusta porque es la primera es la primera película de Saw donde habrá una trampa a plena luz del día y con toda la gente mirando. Simplemente por eso ahí ya tiene mis 10. En 2010 James Wan volvió a este terror paranormal, a este terror festivo, este terror mamarracho. Cuando digo mamarracho, lo digo sobre todo por el demonio rojo, el Red Devil porque me fascina. Que por cierto, ese señor, fan fact, es Joseph Bishara, que es la persona que le hace todas las bandas sonoras a James Wan. O sea, me fascina, me fascina. Bueno, total, nos van a encontrar la historia de familia, padre, madre, 2 hijos, una niña, que de repente pasan cosas en su casa. Se acaban de mudar en una casa y en esa casa parece que hay espíritus. Pero hay, amiga, es que además lo fuerte de esta peli es que hasta que tú descubres que realmente hay espíritus de verdad, es juguetona porque te hace creer incluso que estás viendo un home invasion. Me explico. Hay una escena cuando, vamos a ponernos en contexto un poco, familia, los 3 niños, uno de los niños, el niño Dalton, subirá a la guardilla, siempre red flags, las guardillas, los sótanos, bueno, subirá a la guardilla, subirá unas escaleras, se caerá, se le da un golpe en la cabeza y y al día siguiente ya no se despertará. Los padres lo llevarán al médico, el niño cae en un coma que no tiene ningún tipo de patología médica, ya que los médicos encuentran que tiene todas sus constantes bien, simplemente no se despierta, ¿vale? Entonces, claro, tenemos esta familia, ahí tenemos el tremendo drama. ¿Qué hay más dramático que tu hijo caiga en coma y que no sepas por qué y que ni siquiera te dicen por qué le ha sucedido y que no se va a volver a despertar, al menos porque no le pueden dar ningún tipo de diagnóstico? Esta casa con este niño en coma, habrá una noche que el matrimonio hablará, sobre todo que ella le pedirá a él que esté mucho más presente, porque sí que es verdad que vemos a un padre que sí que está, pero está como un poco apartado, como un poco ajeno a lo que está sucediendo. Vemos que no cree mucho en todo el tema de los espíritus que le está diciendo su mujer, como que es demasiado escéptico. Fun fact, en la escena en la que está Josh hablando con su mujer, detrás en la pizarra podemos ver unos easter eggs que nos deja James Wan, al igual que en Dead Silence podemos ver al muñeco de Saw. También os lo voy a dejar por aquí. Le gusta hacer estas cosas de dejarnos easter eggs para que nos demos cuenta. Esto me pareció más que divertido. De hecho, cuando la vi en el cine fue como ¡ah! ¡Está el de Saw ahí! ¡Está Billy! ¡Está Billy! Pues eso. La movida es que, bueno, esa misma noche que tienen esta conversación sobre que ella le necesita y que él está como un poco fuera de lo que le está sucediendo, como que no acaba de creer, ¿no?, lo que le está sucediendo a su hijo y que tampoco acaba de creer en todo esto que le está haciendo su mujer, están pasando cosas, hay espíritus, que también te digo, ahí nadie llama a la policía. Ahí nadie llama a la policía. Ni siquiera en la escena que te digo, que a mí me sonó y me pareció como una escena muy
Home Invasion, cuando de repente la familia Lambert están durmiendo y se oyen la puerta, se oyen golpes, la puerta se ve abierta, suena la alarma. Toda esta escena, ¿no? Todo este tropo que se crea es como una especie de Home Invasion que en esta película no queda resuelto. Quiero decir, en la primera película nadie te resuelve lo que ha sucedido, quién ha picado, quién no ha picado. Sí que es verdad que vemos cuando la madre va a la habitación que hay una persona que parece que quiere llevarse a su bebé, entonces puedes pensar que es esa persona, pero no queda, así como todas las pelis de James Wan siempre se complementa muy bien. Y en esa, yo recuerdo cuando acabé de verla que dije, no me han resuelto quién picaba, quién había, pero no pasa nada, tuve que esperar hasta 2013. Sí que es verdad que después de este suceso se marcharán a vivir a casa de la madre de Josh, Lorraine, que por cierto es Bárbara Hershey. ¿Y quién es Bárbara Hershey? La actriz de El Ente. Una película súper de culto, súper mítica, que si no habéis visto os la voy a dejar por aquí también donde verla. Creo que está en Filmin, pero lo tenéis todo en la cajita de descripción. Por cierto, ya que estáis por ahí por la cajita de descripción, pues le dais like, os suscribís, me seguís en Insta, en TikTok, no sé, en Twitter, pues ahí estoy yo haciendo mis cosas. La cuestión es que después de que esta familia se mude a casa de la madre le dirá, mira, yo conozco una persona que os puede ayudar. ¿Policía? No, para nada. Va a ser nuestra medium de confianza y sus dos secuaces, Specs Tucker y la maravillosa Elise Lynn Shane. Esta mujer que hay una de las cosas que yo voy a repetir hasta la saciedad, que quizás James Wan, y no creo que me equivoque, pero James Wan y Leigh Whannell han creado una de las franquicias más millonarias en el cine de terror, teniendo como heroína y como principal protagonista a una mujer que en su momento, cuando estaban estrenando esta película, tenía 68 años. Repito, 68 años. Cuando Elise llega a casa de Lorraine y ve a Josh, veremos que como que lo conoce, ¿no? Le da como una sensación de sí, yo a ti te conozco. Y él es como, ok, ¿no? Está todo el rato como muy escéptico con el tema. Se intentarán poner en contacto de una manera bastante chula, porque me gusta que la especie de esta de como de Ouija, que podrían haber hecho una Ouija y hubiese quedado muy bien también, pero que utilizan como otro tipo de gadgets, ¿no? Como la máscara de gas, como las luces estroboscópicas, que esto también lo hemos visto, pues por ejemplo, pues en el orfanato. Pero me gusta esa manera de llevar al público a otro punto, sobre todo porque esta película tiene como calificación 13, entonces es como que me parece que es una peli que es muy fácil para las personas que quieren adentrarse en el cine de terror, son jóvenes, adolescentes, y es una buena manera de entrar con una película que es juguetona, está bien, y además te hace estar atenta a la pantalla. O sea que después de la sesión, Elise le dice lo que no querían escuchar, que es que su hijo es un viajero, su hijo tiene la capacidad de extrapolarse fuera de su cuerpo, dejando así su recipiente vacío. ¿Qué pasa? Que llegan muchas almas, por eso en esa casa aparece el Primavera Sound, que no paramos de ver gente pasear para aquí, para allá, para aquí, para allá, pero también hay muchas almas y muchos demonios que vienen a por él. Ahora mismo Dalton está perdido en el más lejano, que le llaman. Entonces hay un montón de almas que quieren ir a por él. Y por eso están apareciendo toda esta cantidad ingente de personas en esa casa, pero de una manera súper random. O sea, del nivel de, pues que estoy haciendo cualquier cosa, me pasa un espíritu por aquí. O sea, tal cual. Claro, evidentemente Josh, que es una persona bastante pragmática, pues dice, mira, yo no me creo a esta persona, así que de unas maneras un tanto, bueno, pasivo-agresivas, le dirá a Elise, a Specs y a Tucker que gracias por sus palabras, pero que él no está de acuerdo. Pero Elise le dirá que esto que le sucede a su hijo es porque lo ha heredado. ¿Y de quién lo ha heredado? De su padre. Y ahí es donde veremos por qué conoce Elise a Josh, porque Josh pasó por lo mismo cuando era pequeño. Y ahí tú dices, vale, James Wan, ahora entiendo muchas cosas, porque si nos remitimos al principio de la película, hay un momento que están hablando de fotografías y dice René, la madre de los niños y la mujer de Josh, que hablando con Dalton, que no hay fotos de su padre de pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué no hay fotos de su padre de pequeño? Ahora lo veremos. Que Lorraine le enseñará unas fotos a Josh donde verá que hay un parásito, un ente que está todo el rato detrás de él. Y por eso no habían fotos de Josh por ningún lugar. Tomarán el contacto con Elise y lo que van a hacer es que sea Josh, que es la única persona que se puede ir al más lejano, para buscar y traer de vuelta a su hijo Dalton.
Todo esto, claro, pues imagínate enfrentándose a una cantidad ingente de personas pues con unas sonrisas tenebrosas por la escena de esta especie de contacto con el más lejano. Veremos a estas dos chicas hermanas sonrientes, que sí que es verdad que es un tropo que hemos visto mucho últimamente en el cine de terror, tanto en Verdad o Reto, en Smile, en muchísimas películas, pero eso no lo ha inventado James Wan. Yo creo que nos podemos remitir hasta el 1928, si no me equivoco, con la película de El hombre que ríe, una película que a mí a día de hoy me sigue dando escalofríos. Y Josh entrará en razón al ver también los dibujos que tiene su hijo colgados, donde explica que yo digo, también este padre no se había fijado nunca en esto, por eso su mujer le estaba diciendo todo el rato, por favor, te necesito, porque era como, Cari, te lo están diciendo y no lo estás viendo. Su hijo tenía un montón de dibujos colgados diciendo que se veía desde fuera de la cama, que era él volando, que era tal, claro, porque él estaba como teniendo una experiencia extracorporal, estaba haciendo era salir de su cuerpo y luego él al día siguiente, cuando volvía, lo dibujaba, pero es que esta vez se había perdido, así que será Josh el que irá a buscar a su hijo al más lejano. Y todo esto guiado por Elise, pero claro, de alguna manera tienen que conseguir que este padre pueda encontrar a su hijo. Y es que en ese lugar veremos la puerta roja, ¿no? Este sello de identidad para la saga Insidious, y a partir de ahí veremos como si estuviésemos en el sótano del final de Suspiria, este lugar indómito donde está este demonio rojo y tiene secuestrado a Dalton. Y será Josh el que encuentra a su hijo y se lo lleve. Pero claro, ahora que lo tiene que volver. ¿Y cómo volverá? Escuchando la voz de René, de su mujer, como Caroline escuchaba, le decían... ve hacia la luz, pues aquí es René que le dice todo el rato, escucha mi voz. Por eso te digo que el cine de Wong siempre se va a basar en este tipo de referencias tan fundacionales, pero llevadas a un terror, a unas películas muchísimo más, pues esto, comerciales o mucho más actuales, por supuesto. Claro, padre e hijo van caminando por este más lejano buscando la salida y se van topando con diferentes tipos de fantasmas. Veremos estos fantasmas que sonríen, esta chica que mata a su familia, y de repente, como si fuese Sméagol diciéndole a Gollum vete ya y no vuelvas, le dirá eso prácticamente a esta mujer, a esta novia de negro, enviándola al más lejano y ellos volviendo a la casa, volviendo al plano de la realidad. Pero claro, aquí estamos en el punto de que la película parece que acaba bien. Llegan padre e hijo del más lejano, pero claro, no iba a ser todo flores y violas. ¿Qué pasa? Pues que Josh ha vuelto, pero quizá no era él. Habrá una de las escenas, y aquí veremos una de las escenas más aterradoras, que será ese momento en el cual Elise se da cuenta que Josh ha vuelto, pero solo su recipiente, ya que lo que hay dentro es otra persona. ¿Y quién es? Pues ya lo podéis imaginar. Así que veremos que esa novia de negro poseyendo a Josh matará a Elise, cosa que no nos esperábamos nadie. O sea, nadie se esperaba que este personaje, porque el personaje de Elise irradia carisma por los cuatro costados, que este personaje, que se veía un personaje fundamental para toda la saga, fallezca en la primera película, y más a manos de este señor. Así que ya os podéis imaginar, aparte en la escena en la que ella se da cuenta que Josh es solo el recipiente y le hace una foto, y vemos en la foto, al final, en la cámara, que es él, que no es él, o sea, que viene poseído, que viene con regalo, como si fuese gonorrea. Así que veremos a René pillando esa cámara de fotos, girarse y decir, y escuchamos a él que dice, cariño, soy yo. Y ahí nos dejan con esa pantalla congelada y con ese ruido musical, porque aparte Joseph Bishara hace estas bandas sonoras que sí, son maravillosas, pero sobre todo en Insidious es más sonidos que música, es como un sonido insidioso que se mete en ti y que no se te va. Además esta película da igual cuando la veas porque te funciona siempre. Claro, lo interesante de esta saga sobre todo es que ahora, como os digo, las podemos ver seguidas, pero en su momento tuvimos que esperar 3 años. Y a los 3 años, no sé,
nos damos cuenta que el punto de partida es el final de la primera película. Y tú ahí, yo por lo menos en el cine dije, madre mía, es que esto es historia. O sea, esta peli va a hacer historia. Y evidentemente, en esa segunda entrega vemos por fin alguien de la policía, porque dices, bueno, por lo menos han matado a Elise, hay un policía, porque claro, con todo lo que está pasando, nadie ha dicho nada. Y veremos cómo prestarán declaración y, claro, imagínate, ¿no? René le explicará a este policía todo lo que ha sucedido, esta serie de catastróficas desdichas paranormales. Y, claro, el policía está un poco como diciendo, bueno, señora, ¿qué quiere que le diga? Pero es que aquí el problema es que hay una mujer muerta y las manos que se ven en el cuello son las de su marido. Así que además de tener problemas paranormales, ahora René tiene problemas legales. O sea, es que de verdad... Total, en esta película ya vemos que se han mudado a casa de la abuela, de Lorraine, de Barbara Hershey, y ahí veremos que empiezan también a ver muchas... volvemos otra vez al momento de espíritus que rozan lo terrenal, como si fuesen personas que están viviendo en este plano. Me refiero, está la maravillosa escena esta, que es una de mis favoritas, en la que René sale a tirar la basura y está escuchando música y de repente la música se cambia, se utiliza esta canción que hemos escuchado ya y que es tan característica, y vemos un niño como victoriano, ¿no? Más o menos, un niño de una época pasada bailando, y cuando ella entra tienen este pequeño juego del gato y ratón que es muy terrenal, es como si hubiese entrado, es como un home invasion, o sea, es como si alguien como si un niño del vecino hubiese entrado en su casa, porque en ningún momento se ve que ese fantasma sea un fantasma, un ente, es como algo físico que puedes tocar, y creo que llevar el terror a esa cotidianidad es lo que da más miedo. Entonces imagínate, a todo esto tenemos a un Josh que no es Josh, porque el padre, este señor, en realidad nos damos cuenta que esta persona está hablando, está ido. Vemos a Dalton, ¿no? A su hijo, que lo ve que habla simplemente que habla con un espejo, que le habla a una tal madre. Y tú dices, es que no sabemos lo que está pasando, porque no tenemos el background de la historia, pero no te preocupes porque James Wan y Leigh Whannell vienen aquí para cerrar esta historia. Aparecerá un personaje que a mí también me gusta muchísimo, que es el personaje de Carl, un señor que es amigo de Ellis y que también es vidente, también es medium, y va a ayudar a Specs Tucker y a toda esta familia les va a ayudar a descubrir qué es lo que está sucediendo. Cabe decir que la set piece inicial de esta película es un flashback a la infancia de Josh, así que veremos a esta Lorraine joven y a esta Elise joven dándole una hipnosis a Josh para saber lo que le está sucediendo, pero en ese momento Josh se levantará y señalará una puerta y ahí se queda. Entonces retomamos esto, eso se queda como en la nada. Y durante la película pues iremos descubriendo pues todo lo que le sucedió a Josh de pequeño y qué es lo que le persigue. Cuando la película se torna en una especie de mockumentary, porque veremos a Carl, a Lorraine y a Spaxy Tucker, que después de contactar con Elise vía dados, porque además estamos en las mismas, no trabajan con una ouija, trabajan con unos dados, cosa que me parece también muy chulo, les dicen que tienen que ir a un hospital. Ese hospital es en el que trabajó Lorraine, la madre de Josh, y en ese hospital descubrimos que Josh tuvo un encontronazo con Parker Crane, un señor que estaba en cuidados intensivos porque se había intentado castrar, un señor muy mayor, y que atacó a Josh. Así que al día siguiente o a los 2 días, Lorraine estaba trabajando y bajando del ascensor se encontró con este hombre. Le preguntó que qué hacía de pie porque estaba en cuidados intensivos y el hombre no le contestó. Bueno, entonces ella se lo remitió a una persona de recepción y le dijo, no, este hombre se canceló la suscripción a la vida hace unos días tirándose por el balcón. Entonces, claro, ya se quedó como, ¿what? Empezaron a tirar el hilo de ahí. Estamos en el hospital y de repente empiezan a descubrir, ¿no? Estas cosas, le empiezan a llegar flashbacks y es ahí, ¿no? En la habitación del hospital donde Lorraine hace memoria sobre este suceso.
se irán a la casa de Parker y de repente se darán cuenta que la persona con la que han estado hablando a través de los dados no es Elise, es la madre de Parker. Y es que veremos por ahí en esta casa a una niña de espaldas y veremos a una niña que parece Annabelle, que de hecho ya se había estrenado la primera de los Warren, son coetáneas, o sea que más o menos, pero bueno, vemos a una niña con trenzas, rubia, vestido, un poco pues ese target, ¿no? Y yo no recordaba esta especie de Annabelle, la verdad es que no recordaba nada de eso, así que de repente pues se darán cuenta que hay esta niña allí y entonces es cuando se descubre el pastel. El pastel es que esta niña Annabelle no es una niña, es Parker, que su madre lo vestía de niña y se dedicaba a matar pues personas. Así que, de hecho, hay una escena que, te digo una cosa, me parece, me reí un poco, me pareció un poco alivio cómico, no sé, supongo que porque me recordaba a otra película, pero en realidad me recordó a Alyssa Edwards. ¿Por qué? Porque hay una escena al principio de la película que aparece la madre de Parker, que no sabemos qué es ella, y le pega un bofetón a René y le dice "Don't you dare", no te atrevas. Y a mí me recuerda un poco a Alyssa Edwards imitando a Joan Crawford. Fun fact, ya está. Don't you dare! Don't fuck with me, fellas! Bueno, la cuestión es que después de descubrir que es el asesino, o sea, que es Parker es el asesino travestido, también está mencionado ese asesino en el libro de Scream Queer de Javier Parra, que es un libro muy guay. De hecho, nos remitimos al capítulo de... me estoy yendo por aquí. Tiene un capítulo de travestis asesinos. Y que es verdad que habla por aquí un poquito del tema de este asesino travestido, que sí que es verdad que a mí me recuerda a Joan Crawford, como os digo, pero sí que la referencia quizá del outfit está más cerca de la peli de Todd Browning, ¿cómo era? Lo tengo aquí, de la peli de Todd Browning, Muñecos Infernales, donde también veremos este personaje utiliza el travestismo para escapar de la policía. Pero bueno, de todas formas os quería recomendar el libro porque es muy guay. La cuestión es que después de descubrir este pastel maravilloso, de cómo esta madre había manipulado completamente a su hijo para travestirlo y que matase gente, veremos que Josh se está deshaciendo, como si fuese Jeff Goldblum en La Mosca. De hecho, es esta escena de sacarse el diente, a mí también el colmillo, bueno, premolar, no sé, se saca un diente como en La Mosca, ¿no? Que se da cuenta que se le están cayendo los dientes. Y es que, claro, ahí dentro está el cuerpo de Parker, entonces claro, se está deshaciendo poco a poco. Sí que es verdad que vamos viendo que el personaje de Josh se va transformando en una especie de Jack Torrance, cada vez más perturbado, más ido. Sí que es verdad que claro, le hablaba a una tal madre, claro, a la madre, porque como no es Josh, que es Parker, es que claro, aquí es cuando todo va encajando como un puzzle sideral. Pero ¿sabéis cuándo encaja todo como un puzzle sideral? Cuando de repente te das cuenta que lo que sucedió en la primera película, esa puerta, eso que no se resolvió, el picar a la puerta, ese momento donde baja Josh y está todo abierto y suena la alarma y se queda como una set piece en la nada, es que era el propio Josh avisándole, diciéndole desde Insidious 2 que le iban a quitar a la niña. Así que es él mismo haciendo este viaje en el tiempo. Por eso te digo que a mí esta película también me gusta mucho en el sentido de que Jolín se atreve con viajes en el tiempo, planos astrales, falso documental, o sea, como que lo junta todo en una amalgama maravillosa. Entonces, claro, de repente nos damos cuenta que Josh está avisando al otro Josh, el otro, eso, completamente ajeno porque no ve nada. Y mientras está esta familia completamente acojonada porque su padre se está transformando en Jack Torrance. Porque además Carl, el amigo de Elise, cuando descubren todo el percal, dicen, bueno, pues vamos a casa a casa de los Lambert a sedar a esta persona a ver si así podemos sacarle al demonio que lleva dentro. Pero claro, el demonio siempre más listo, entonces como cariño, yo te estoy viendo. Así que será Dalton esta vez, que es lo que más me gusta, como Dalton tiene la capacidad de dormirse en 3 microsegundos para salvar a su padre. Y es Dalton el que va a buscar a su padre. Su padre que además por un lado está peleándose
con esta señora, ¿no? Con este señor travestido, esta señora, este Parker, y por otro lado, él se está peleando con ella, pero en el plano de la realidad se está peleando con Carl, con Specs, con la familia, o sea, es como que Josh va a acabar hecho una mierda, o sea, Josh va a estar 3 días durmiendo después de esto, pues tiene que estar agotado. Total, que al final podrán, pues, volver al plano de la realidad. No sin antes, recordemos que hay unas escenas que me parecieron muy convenientes y muy chulas de los dos hermanos hablando con una especie de botes así, ¿no? Lo de hablar con los botes así, con un hilo. Y eso yo cuando lo vi fue como, este gadget es importante. Y lo es, porque por ahí se van comunicando. Cosa que me parece súper chula, es que me parece que tiene unas ideas muy frescas de cosas que hemos visto muchas veces, pero muy bien adaptadas a las películas contemporáneas. Después de todo este percal y de que aparezca Elise, pues mira, voy a hacer otra referencia a Señor de los Anillos, pero es que aparece Elise con esa luz, como si fuese Galadriel con la luz de Lórien para poder levantar a Frodo. Mis referencias son mis referencias, ¿vale? Pero es que me encanta la manera en cómo lo hace, porque le mete así, por un lado le mete a la mujer esta con un caballito de madera, y por el otro lado es que se están metiendo pues una juma. Y por otro lado está ahí el pobre Dalton en plan de, papá, vámonos a casa. Bueno, al final consiguen llegar a casa, obviamente vuelven a este plano terrenal, y él y Carl, como si fuese Will Smith en Men in Black, pues les borrará los recuerdos a este padre y a este hijo. Como siempre las películas de James Wan, o la gran mayoría de películas, sobre todo de terror sobrenatural, Dead Silence quizá, ¿no? Pero estas, me estoy refiriendo al universo de Conjuring, a esta, la monja, la llorona, a pesar de ser la más floja del universo, siempre acaban bastante, pues, en safe place. Por lo de Conjuring ahí, es una película que es genial, es maravillosa, de casas encantadas, a mí me flipa, pero ahí nadie cierra sesión. O sea, ahí acaban en el porche abrazados. ¡Oh, Dios mío, cómo te quiero! Que me parece genial, quiero decir, que a mí James Wan, en la era de el terror, que haya terrores mucho más de autor, o que todo el mundo intente hacer terror de autor, o películas como más autorales, que él se desbanque y diga, yo me voy al mainstream porque quiero hacer un Tren de la Bruja, porque a mí me gusta entrar y que la bruja me pegue con la escoba, me parece muy guay porque son muy necesarias todo ese tipo de películas, tanto las películas autorales, las películas de diversión, quiero decir, tenemos una infinidad de sentimientos durante el día. No seamos tan categóricos, o sea, yo cuando veo a la gente que muchas veces me decís, es que es una mierda, es terror comercial es muy disfrutón, y yo cuando quiero ver una peli palomitera y pasármelo bien me voy a esto. Es que James Wan en ningún momento tiene ínfulas, igual que Sly Wanell, en ningún momento tienen ínfulas de hacer un terror pues como más, pues eso, como de autor, como de pensar, como de dejarte tal. No, o sea, ellos van a la diversión, y la diversión es esta: casas encantadas, posesiones, familias pasándolo mal, pero siempre con un alivio cómico, que en estas películas pues son Specs, Tucker y Elise, que es la completa heroína. Desde luego la película, como os digo, acabará con esta familia pues abrazados y todos felices, y por otro lado veremos a Specs y Tucker, que ellos siguen siendo investigadores de lo paranormal, pero esta vez ellos ya van con Elise, pero claro, Elise va en su plano astral. Llegarán a una casa de una tal Allison, que es un espíritu de los que han estado pidiéndole ayuda a Dalton por esta especie de, con este instrumento que tenían, ¿no? Estas latas para hablar. Y cuando llegue allí, ella, al verla, volverá a decir, oh my God. Entonces, porque ahí se vienen cositas. Sí que es verdad que parece ser que Insidious 5 es una secuela directa de esta película. Pero en Insidious 5 no está James Wan de dirección, está Patrick Wilson, cosa que pues tengo muchas ganas de ver, me apetece un montón, quiero ver cómo Patrick Wilson cómo coreografía todos estos sustos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo hablando de Insidious 3 y 4, espero que os haya gustado esta chapa internacional, yo lo he hecho con mucho amor, porque si a mí hay una cosa que me gusta es hablar de cine de terror.